a la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador va con todo y contra todos. Cero tolerancia. Va a exhibir a partir de lunes a los gasolineros abusivos. Ya destapó a los que venden las medicinas o vendían las medicinas, un grupito ahí privilegiado por el gobierno anterior. Y así va el presidente Andrés Manuel López Obrador jalándole la cobija a todos aquellos que fueron tocados, privilegiados, iluminados, beneficiados en los gobiernos neoliberales. Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si habría una sanción similar, una prohibición similar a las empresas involucradas en la distribución de gasolinas. Las medicinas es que a todas luces es irregular que se compren 4,000 millones de dólares de medicinas y 3 proveedores vendan más del 60% de toda la medicina que compra el gobierno. Esa es una práctica monopólica. No es eso lo mejor. Desde luego no podemos acusar de que hay corrupción o hay influyentismo porque se están haciendo las investigaciones. Esta situación la está tratando la Oficialía Mayor de Hacienda, que es la encargada de las compras, y también la Secretaría de la Función Pública, porque les pedí que se hiciera una investigación para saber si no hubo influyentismo o corrupción. Entonces, una vez que yo tenga el dictamen, pues ya yo se los doy a conocer. ¿Pero hasta dónde llegará la investigación? Porque es conocido que estas empresas tenían padrinos políticos. Ahí están nombres que están circulando como Beltrones, Gamboa, Madrazo. ¿Hasta dónde llegará la investigación? Hasta saber por qué les daban estos contratos jugosos y quiénes protegían estas empresas, si había o no influyentismo, saber todo. Además, al darlo a conocer, ya ustedes tienen más elementos y nos ayudan. Por ejemplo, la investigación que hicieron, que lleva a que una de estas empresas incluso ayudó en la organización de foros, no sé si en la campaña o ya cuando fuimos electos, pues nos dio elementos para tener cuidado, y fue por lo que di a conocer lo del memorándum de que no se podía llamar a participar a estas empresas por la sospecha de que estuviesen siendo protegidas y que existiera influyentismo. Pero ya el ventilar estas cosas ayuda a que todos participemos, porque les decía, son como la humedad, se meten por todos lados, y estamos en un tiempo en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es un proceso de transición, pero que vamos a limpiar sin duda. Se pueden colar, como se dice coloquialmente,
ya se coló, me voy a colar. No, ya eso se acabó. Nos damos cuenta y se nos facilita mucho porque la corrupción no se tolera desde arriba. Eso es todo. No puede haber políticos, no pueden haber funcionarios de alto rango, de alto nivel, protegiendo a empresas. Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos, no los privados. Y que se entienda, es la separación del poder económico del poder político. El que quiera hacer dinero, que no esté en el gobierno. Aquí no es para hacer dinero. El gobierno es para servir al pueblo. El gobierno es para ponerse al servicio de los demás. Es una misión, es una convicción, es al mismo tiempo un timbre de orgullo ayudar en una sociedad. Entonces, si el propósito es hacer dinero o ganar dinero, por ejemplo, los que se quejaban de que no podían vivir con 100,000 pesos mensuales si se les bajaba el sueldo y que nos íbamos a quedar sin buenos técnicos, pues si encuentran, si ese es su propósito, ganar bien, ahí está el sector privado, que tampoco, ¿no?, paga mucho, que digamos, porque todo esto era un mito. Hay gente en el sector privado. Vamos a ponerle pausa porque ahí viene el tema casi enseguida, esto de los periodistas, de los medios de comunicación. Quiero rescatar un par de cosas aquí en el desmenuzar las partes más importantes de la mañanera. El presidente admite que lo viejo, lo malo, todavía no se va y que lo bueno, lo nuevo, todavía no termina de instalarse. Admite el presidente Andrés Manuel López Obrador que lucha contra estos servidores públicos que se aferran a las formas viejas de hacer las cosas. Les vuelve a decir que hay cero tolerancia, que el que no entienda que el gobierno es para servir al pueblo, para proteger al pueblo, que se vaya a la iniciativa privada. Y deja claro que sigue contra todo y contra todos, mi querido Toño. Ahora otra cosa importante. Por ahí un reportero habla de Gamboa, de Beltrones, de Madrazo, y dice el presidente que va hasta que tope la investigación, que hay que exhibir si hay privilegios o mano negra para beneficiar a empresas. Yo pregunto, más allá de exhibir a los personajes, ¿no debería el mexicano aspirar a que estos personajes terminen por justicia pagando por lo que hicieron? Yo sé bien que hay pues fecha de vencimiento, por llamarlo de alguna manera, en tiempos en que cometes un delito y en tiempos en que se te va a investigar o se te va a perseguir. No hay retroactividad en la ley. ¿Tú qué sabes de leyes? ¿Puede el mexicano aspirar a que si un Beltrones, un Gamboa, un Madrazo, solo porque los mencionó el colega hace unos minutos en la mañanera, puedan terminar en la cárcel por algo que hicieron, digamos, hace 2, 3 años? Es que el problema es que cuando, y esto no quiero darle ideas yo a estos desgraciados, ¿no?, pero cuando cometieron el delito, pues en ese momento la corrupción no era un delito grave.
Ese es el problema, ¿no? Entonces, en estricto sentido, no se les ha juzgado por esto, no es cosa juzgada, ¿no? En estricto sentido, no debería haber un problema ahora que el delito de corrupción sea un delito grave. No debería haber algún problema y, en efecto, usted, señor, cometió corrupción en 2005 y por eso se enfrenta a una pena de 30 años, ¿no? Ponga usted, ¿no? Así de... Pero ellos podrían decir, bueno, cuando yo cometí ese delito, en ese momento el delito de corrupción no era una pena grave, ¿no? Entonces yo exijo que se me aplique la pena de ese entonces. Sin embargo, aquí esto más bien va a ser para la controversia en todas estas salas y tribunales. Va a ser una controversia constitucional, pero creo que la verdad y la justicia prevalecerán al final, porque las leyes cambian, las leyes tienen que mutar. Si bien es cierto que en algún momento un delito puede tener una pena menor y después es mayor, pues esa es la que se tiene que aplicar, ¿no? O sea, haya sido el momento en el que haya sido cometido tal delito, ¿no? Entonces ese es el problema. Va a ser una controversia constitucional definitivamente, Vicente. O sea que no quedaría claro que los corruptos de los sexenios pasados tendrán camino directo a la cárcel. Sí, porque existe la retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley es que nunca es en perjuicio de alguien. Es decir, si en México existiera la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Y condenan a una persona a la pena de muerte hoy, pero mañana se conmuta la pena de muerte y dicen, bueno, ya no, vamos a abolir la pena de muerte y ya no existe, ¿no? Y la próxima semana la vuelven a poner, la vuelven a declarar como válida la pena de muerte. Esa persona ya fue perdonada. Es el caso que ocurrió aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con Charles Manson, ¿no? Charles Manson fue sentenciado a muerte en California por todas estos crímenes cometidos en los 60, 70, ¿no? En esos momentos se abole la pena de muerte en California y luego regresan la pena de muerte a California. Ya no podían en ese caso ejecutar a Charles Manson porque ya él había sido perdonado. ¿Me explico? Ese es el... Y te lo pregunto porque esta es una controversia, una polémica que surgirá con la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes. Así es. Un expresidente, desde tu perspectiva, con lo que sabes hoy, si se declara la corrupción, el delito electoral, el huachicoleo, todo lo que tú quieras, como delito grave, como un crimen grave, desde tu perspectiva, Fox, Calderón, Peña Nieto, ¿tocarán la cárcel? ¿Pisarán la cárcel? Habría una controversia constitucional ahí, te lo digo, por la retroactividad de la ley. Ese es el problema. Mira, creo que la forma en la que se puede llevar a los políticos a la cárcel, no 1 año u 8 años como con Javidú, es con otro tipo de delitos. Y muchas veces... De lesa humanidad, tal vez. Lesa humanidad puede ser uno, ¿no? Que podría ser aplicado en cortes internacionales. O... deja tú el delito de corrupción, lavado de dinero, ¿no? Vínculos con el narcotráfico. Ahí sí tendrían penas muchísimo mayores que no alcanzan fianza, por ejemplo, y que tendrían que enfrentar su proceso en libertad, ¿no? Esta es otra, ¿no? Esa es otra situación. Para enfrentar el proceso en libertad, la pena tiene que tener la media de 5 años. La media en promedio de la pena mayor y la pena menor que tenga el límite de los 5 años. Y por eso es que se habla de delitos graves y delitos no graves, ¿no? Porque de pronto tenemos delitos en los que al hacer la división entre la pena mayor y la pena menor nos da un promedio de 5 años o menos. Bueno, esas personas pueden llevar a cabo su proceso en libertad, ¿no? Con una fianza. Por eso hablamos de delitos graves y delitos no graves, ¿no? Entonces, por eso, Vicente, tenemos a un exgobernador de Sonora, Padres, llevando a cabo su delito en libertad, ¿no? Su proceso en libertad, porque su pena no alcanza esa media promedio. Muy bien, Toño. En medio de esta discusión, de estos análisis, de estos discursos, mensajes, comentarios, opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la corrupción y la impunidad, vuelve a